Estimados alumnos, ahora procederemos a desarrollar el contenido de la unidad 1, referida a Introducción al Derecho Laboral. El objetivo a cumplir en esta primera unidad es poder identificar el origen del derecho del trabajo y su autonomía. Dentro del subcontenido vamos a desarrollar lo referido a las definiciones y conceptos del derecho laboral, contexto histórico, premisas de origen y etapas de evolución del derecho laboral en Nicaragua. Para iniciar, es importante primero definir de manera clara la conceptualización de lo que es el derecho laboral. Si bien es cierto, nosotros podemos revisar en el Código del Trabajo de Nicaragua vigente, Ley 185, y no vamos a encontrar ninguna definición relacionada al derecho laboral. Pero sí es importante que conforme todo el contexto relacionado en la misma Ley 185, definimos el derecho laboral como el conjunto de leyes, reglas y disposiciones que regulan la relación obrero-patronal en los diferentes sistemas. Es decir, que es importante mencionar que el derecho laboral, también conocido como derecho del trabajo, es una rama del derecho social cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre por cuenta ajena en relación de dependencia, todo a cambio de una remuneración. Asimismo, definiremos lo que es la persona trabajadora y la persona empleadora. Si bien es cierto, esta forma de definirlo y llamarle en la actualidad, según el Ministerio del Trabajo, como instancia administrativa, no está regulada en nuestro Código del Trabajo. No se ha dado efectivamente reforma alguna en cuanto a los artículos 6 y 8 del Código del Trabajo, que es donde podemos nosotros encontrar estas definiciones, pero es importante definirlas tal como la ley lo mandata y dice que el trabajador son aquellas personas naturales que en forma verbal o escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, temporal o permanente, se obliga con otra persona natural o jurídica llamada empleador a cambio de una remuneración. En este sentido es importante también aclarar que la persona trabajadora siempre va a ser una persona natural. No así la conceptualización de empleador, en la cual puede ser o puede ejecutarla una persona tanto natural como una persona jurídica que contrata la prestación de otra natural llamada trabajadora a cambio de una remuneración. En el contexto histórico es importante que ustedes tomen en cuenta que cuando nosotros hablamos de la parte del contexto histórico, no mentalizamos eventos asociados a la parte de agrupación, esclavitud, feudalismo, revolución industrial, y esto se debe a que el trabajo ha sido una constante en las sociedades desde la edad primitiva, cuando unos cazaban y otros recolectaban, unos buscaban agua, otros buscaban la forma de conseguir un refugio, etc. Luego surgen las primeras profesiones y con ellas automáticamente surgen las primeras desigualdades. Incluso antes de que nacieran las ciudades, ya las jerarquías se habían digamos, consolidado como tal. El derecho del trabajo en el contexto histórico, que es meritorio también hacer referencia los momentos muy importantes y claves del desarrollo del derecho del trabajo. Hago referencia a la parte del Antiguo Egipto, a la parte del Antiguo Roma, en el cual en la primera se instrumentalizaba la mano de obra en el sentido de que la persona trabajadora era simplemente considerada un objeto nada más de provecho en aquel entonces, y es ahí efectivamente donde se da inicio en virtud de esos maltratos y esa total desigualdad a las huelgas, las primeras huelgas en la historia del derecho laboral que realizan los trabajadores para efecto de hacerse notar en virtud de constantes explotaciones que ellos recibían construyendo la famosa tumba de Ramsés III. En el tiempo romano, si bien es cierto, hubo desigualdad de clases, pero ya se comenzó un poco a concientizar en cuanto a la explotación de las personas que prestaban el servicio.
En este sentido, comienza a darse una serie de garantías como la parte de la protección de la persona que presta el trabajo y a cambio de una alimentación, no remuneración como conocemos hoy. Entonces ya en este entonces, en el campo, ya las personas que prestaban este servicio comenzaron igual a hacer protestas y rebeliones, y no tanto por esa retribución que no existía en aquel entonces, sino por una mejor alimentación. Como parte de las premisas del derecho laboral, como tal, es importante definir y determinar que el derecho del trabajo no es algo novedoso como tal, sino que se ha hablado del derecho del trabajo desde tiempos, desde que existe el hombre como tal, se ha buscado la forma de cómo resaltar en la sociedad, de cómo sobrevivir en la sociedad, y comienzan ellos a realizar una serie de trabajos. Se comienza a implementar las permutas en el sentido de que sí, el trabajo en el campo que realizaban de agricultores, recolectores, etcétera, era para sobrevivencia suya y de la familia, pero que posteriormente comenzaron a hacer intercambios con otras tribus para, para efectos de conseguir mayores alimentos y poder ellos solventar más sus necesidades. Comienzan ya a comercializar los productos y comienzan ya a poner precios en las mismas. Y ahí ya comienzan a efectos de contratar a personas para que presten servicios, etcétera, etcétera. En este sentido, la parte del derecho nace como tal una regulación escrita en Nicaragua a partir de 1945, en febrero, que es cuando se aprueba el primer Código del Trabajo. Pero antes de esto ya existían leyes sueltas, convenios internacionales, disposiciones constitucionales que fueron perfeccionándose con el paso del tiempo, y hoy por hoy podemos ver una serie de disposiciones que están referidas a la parte de seguridad social, como son los riesgos y enfermedades profesionales, la parte de lo que es el trabajo de niñas, niños y adolescentes, que hoy se incorporó esa nueva definición de niño, antes se conocía solo de los y las adolescentes. Tenemos la parte de la ley de derecho adquirido, que es meritorio también mencionar que solo en materia laboral existe una ley de derechos adquiridos en todas las ramas del derecho que tenemos como parte del derecho positivo de Nicaragua. Y también lo que es la ley de salario mínimo, que hasta por hoy también está vigente, que es la ley 625. En las etapas de evolución es importante hacer referencia, y como ya lo había mencionado al inicio de esta exposición, el derecho del trabajo como tal eran disposiciones que estaban insertas dentro de nuestro Código Civil. Es ahí donde se comienzan a regular unas ciertas disposiciones específicamente en la figura de contratos de trabajo, en la cual ahí primaba lo que era la voluntad de las personas y no la voluntad de una colectividad. Es cuando entra en vigencia nuestra ley 185 en 1945, cuando esta adquiere autonomía propia y comienza efectivamente a velar por el bien de toda una colectividad, y es ahí donde pasa a ser parte del derecho social y deja de ser rama del derecho privado como tal. Cuando hablamos de las premisas del origen del derecho laboral en el periodo colonial, la forma de organizarse de los indígenas en estos primeros años de la sociedad es importantísima. ¿Por qué? Porque es meritorio también referir que con la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808 a España, dio un salto trascendental para las colonias españolas, porque este decretó la abolición de la Inquisición, la reducción de los conventos hasta una tercera parte, la extinción de los derechos señoriales y exclusivos. Y en este periodo se apertura el comercio y los pasos a la libre industria y el libre ejercicio de las profesiones. Y en Nicaragua, en 1826, constituye como una nación independiente, y con la constitución de ese entonces, conocida por todos nosotros como parte de la historia de Nicaragua, como la constitución o lo que la Liberna, en la cual se introduce una serie de garantías individuales en el derecho del trabajo, como la señalamos. Uno de los importantes, que es meritorio mencionar, que es el artículo 57, el cual textualmente establecía no podrá exigirse ningún servicio personal sin la debida retribución. A
finales del siglo XIX hasta 1945, que es cuando entra la codificación de las normas en Nicaragua, es cuando se aprueba nuestro Código del Trabajo. En 1945, anterior a este, el Código Civil de 1905, previo a las últimas reformas que tenemos en la actualidad, y así surge todas las premisas y todas aquellas disposiciones. Aún se encuentran en proceso de modificación del Código del Trabajo de 1945, la última que tenemos 2008, que es la parte del derecho procesal del trabajo y la seguridad social, como parte de las reformas en la parte procesal. En la parte sustantiva aún no tenemos reformas trascendentales que mencionar hasta por hoy, las aplicamos, las tenemos vigentes y son de gran importancia. También retomarlas a futuro para poder adecuarlas al nuevo contexto económico y social. Con esto, mis estimados alumnos, doy por finalizada la presentación de la unidad 1. Los invito a que se conecten en el foro en plataforma Univalle para poder intercambiar cualquier comentario respecto a la unidad desarrollada o aclarar dudas que ustedes tengan